la palabra que Dios tiene esta mañana para nosotros se titula El orden divino de Dios. Y está basada en un principio físico que se llama la ley de la entropía. No se preocupen, hoy van a salir expertos en termodinámica, en entropía. Entonces, no se vayan a estresar con estos términos ni estas cosas, sino que son ayudas para que nosotros podamos entender mejor la palabra del Señor. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, y es que Dios fue quien creó absolutamente toda la creación. El ser humano ha intentado, a través de la ciencia, poder entender la creación de Dios. Y por eso se han creado tantas cosas, las leyes matemáticas, las leyes de la física. Y el hombre ha querido intentar descubrir de dónde surgió la vida. Y empezamos a investigar y a razonar. Y realmente nos damos cuenta que somos solamente descubridores, investigadores. Porque es que Dios ya lo hizo todo. Todas las leyes del universo las puso Dios. Nosotros simplemente las descubrimos, nos damos cuenta de ellas. Y quizás muchas el ser humano no ha podido descubrir. Yo me atrevería a decir que el ser humano no ha descubierto ni el 1% de lo que Dios ha hecho y de las grandes maravillas de la creación de Dios. Y una de las leyes que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención y de las ciencias es la termodinámica. Yo tuve la oportunidad en la universidad de estudiarla. Yo soy ingeniero, estudié ingeniería mecánica y me tocó durante un año ver esta materia. Al principio fue muy difícil, todo lo que es matemática y física, y sobre todo cuando es un conocimiento nuevo, no es fácil de adquirir. Incluso empecé perdiendo hasta la materia, pero aprendí mucho de ella. Un año de estudio, vimos termodinámica 1 y termodinámica 2. Y hay unos principios bien interesantes que tiene la termodinámica. Y uno de ellos, quizás muy conocido por nosotros, lo estudiamos en el colegio, y es lo que se llama la primera ley de la termodinámica. La primera ley afirma que toda la energía y la materia en el universo es constante, se conserva. Y yo creo que nosotros hasta la memorizamos, ¿cierto? La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Eso nos lo enseñaron en el colegio, lo profundizamos algunos otros en la universidad. Pero es un principio fundamental y básico de la termodinámica. ¿Y saben qué descubrí yo con este principio? La existencia de Dios. Irrefutable. ¿Por qué? Porque si la energía no se crea ni se destruye y permanece constante en el universo, entonces alguien superior a nosotros tuvo que inyectar la energía y la materia en el universo. O sea, con esa teoría de la termodinámica queda totalmente anulada cualquier teoría relacionada con el ateísmo. Porque ¿quién puede explicar eso? ¿Cómo teniendo la energía y la masa constante en el universo, entonces quién la pudo haber puesto ahí? No se pudo haber creado sola, pues estaríamos violando un principio muy importante. Sencillamente Dios, que está en una dimensión diferente, externo a todo este universo que nosotros vemos, a la materia, al espacio, al tiempo, todas esas cosas que son de pronto para nosotros del día a día comunes,
Para Dios eso es algo muy simple, muy sencillo. Él simplemente puso toda esa materia, esa energía dentro del universo. Y existe otra ley bien interesante, a veces un poco difícil de entender, pero vamos a ver que a través de la Biblia eso va a ser pilado. Lo vamos a entender de una manera que ustedes van a salir, mejor dicho, expertos de aquí en física y en termodinámica a través de la Biblia. Qué interesante eso, ¿cierto? Y este es el principio de la entropía. Cada uno de ustedes tiene el taller, ¿sí? Ok, listo. Entonces vamos a ir ahí escribiendo cada una de estas cosas que estamos aprendiendo, estos principios, y vamos a ver cómo todo esto está relacionado con la palabra de Dios. Y la entropía es la medida termodinámica que determina la pérdida de energía de un sistema y el desorden producido en el mismo. Se ve como un poco complicado, ¿sí? Pero es algo muy sencillo. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros compramos una nevera, ¿sí? Al principio esa nevera funciona muy bien, ¿cierto? Consume poca energía, funciona eficientemente, pero cuando pasan los años, ya esa nevera va necesitando mantenimiento, esa nevera empieza a consumir más energía. Es decir, ese proceso con el que construyeron esa nevera para poder enfriar se vuelve ineficiente. Es decir, ese sistema empieza a perder energía y empieza a haber un desorden en ese sistema, porque sencillamente, si hay una pérdida de energía, si ya no está funcionando correctamente, pues sencillamente ese sistema se nos vuelve ineficiente. Es decir, que la entropía sencillamente tiene que ver y se explica en que todas las cosas tienen un principio y tienen un fin, y que todo tiende a pasar del orden al desorden. Si nosotros compramos un carro nuevo, pues al principio ese carro va a ser maravilloso, funciona, pero con el tiempo de igual manera también se va a desgastar. Pero eso no solamente pasa con las cosas, eso pasa también con los animales, eso pasa también con nosotros. Cada uno de nosotros también nacemos, nuestro cuerpo se va desgastando con el tiempo, hasta que finalmente llega un punto en el que hay un desorden total y ya nuestro cuerpo no puede funcionar y morimos. Es así como funciona este universo, como funcionan las cosas. El universo en sí también, todo lo que está pasando con las estrellas, con nuestro sistema solar, todo eso se va desgastando con el tiempo. Y vamos a ver la definición bíblica de entropía. Maravillosa. Libro de Salmos 102, del 25 al 27. Vamos a leerla primero en la versión que más conocida por nosotros, la Reina Valera, y luego vamos a leerla en otra versión que es en el traducción del lenguaje actual. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Cuando analizamos esta misma porción de la palabra en la traducción actual,
En el principio tú afirmaste la tierra, tú mismo hiciste los cielos, pero se irán gastando como la ropa y un día los destruirás. Pero tú te mantendrás firme, siempre serás el mismo y tus años no tendrán fin. Este es el principio de la entropía desde el punto de vista bíblico. Todo se desgasta, todo pierde energía, todo se envejece, todo va a perecer. Pero Dios se va a mantener siempre firme. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Aferrarse a las cosas del mundo o aferrarse a las cosas de Dios? A Dios. Con Dios vamos a estar firmes. Con lo demás, sencillamente se va a envejecer, se va a desgastar y va a perecer. Entonces vemos que este es un principio bien importante de entender. Y eso nos lleva, de igual manera, a poderlo aplicar en muchos ámbitos, aún de lo que está pasando en este momento en el mundo. ¿Cómo partió la creación? Partió en orden. Y eso nosotros ya lo estudiamos aquí. Cuando no existía el pecado, todo era ordenado. Todo estaba dentro del orden divino de Dios. Todo estaba más enfocado en la parte espiritual. Era un mundo totalmente espiritual. Pero ¿qué pasó? Llega el pecado, ya nosotros lo aprendimos, y ocasiona el desorden. Y saben una cosa, desde el ámbito social, si nosotros analizamos lo que está pasando en este momento con la humanidad tiende al desorden. Cada vez todo es más desordenado. Cada vez encontramos cosas y pecados aún más tenaces. Cada vez el ser humano busca autodestruirse. Y eso es natural. Eso el propio Jesús lo dijo. Que iba a haber guerras, que iba a haber terremotos, que iba a haber enfermedades. Es un proceso natural lo que está pasando. Y es hacia dónde vamos. Realmente vamos hacia la destrucción. Suena bastante duro, bastante tenaz lo que yo estoy afirmando en este momento, pero el propio Dios lo puso en su palabra. Los cielos, cuando menciona la palabra de Dios los cielos, pues se refiere al firmamento, al universo. La tierra finalmente va a ser destruida, se va a acabar, pero Dios va a permanecer para siempre. Y vamos hoy a estudiar unos aspectos bastante interesantes. Vamos a entender primeramente cómo actúa Dios. Vamos también a comprender algunas características muy propias del Señor. Y finalmente vamos a poder comprender cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida cristiana. Y este primer principio es: la palabra de Dios permanece para siempre. Es una de las características propias del Señor que permanece. Vamos a ver 3 principios en el Señor que permanecen para siempre. Y vamos a leer la palabra de Dios, Mateo
24, 35. Aló. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Otra parte de la palabra que nos afirma que cielo y tierra se van a acabar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y eso me lleva a que les cuente un poco cuál va a ser la historia de la humanidad hacia el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Con todo lo que vemos. La palabra es supremamente clara. Dice que cielo y tierra pasarán. Y hay algo bien interesante de lo que está pasando en este momento con nuestro sol. Los científicos se han puesto a estudiar a nuestro astro rey, que es el sol. Astro porque nuestro rey es el Señor, ¿cierto? Pero así lo llaman o así lo denominan el astro rey. Y el sol, de igual manera, está teniendo un desgaste. El sol está consumiéndose su propia energía. Lo que ocurre en el sol son una serie de procesos químicos y termodinámicos, nucleares, que transforman constantemente esa energía para que pueda producir la luz y pueda producir el calor y que la vida pueda existir. Pero va a llegar un momento en el que el sol va a perder su eficiencia con los años y los científicos lo llevan a millones de años. ¿Sí? Ellos hacen unas proyecciones dentro de su lógica y dicen, mire, aproximadamente dentro de 5.000 millones de años el sol va a perder su eficiencia de tal manera que sencillamente va a desprender tanta energía, es decir, va a desperdiciar ya tanta energía que el calor y todo lo que es esa sensación térmica que produce, pues va a quemar a los demás planetas, incluyendo la Tierra, y la vida se va a acabar. ¿Sí? Esa es como la teoría y de lo que está planteado dentro de la física. Y si el Señor también lo dice en su palabra, ellos lo descubren, pero está en la Biblia. Eso quiere decir que nuestro futuro es espiritual. Para muchos que piensan, bueno, y entonces si la tierra se acaba, si la temperatura de este planeta se aumenta de tal manera que ya no podemos vivir, ya está pasando. Levemente vemos cómo la temperatura de la tierra se ha ido incrementando. ¿Sí? El ser humano prácticamente para vivir pues necesita una temperatura que esté no superior a 45 grados. Ya después de 45 grados vemos que en muchos lugares de la tierra, sobre todo en verano, porque los veranos empiezan a ser más intensos, muchas personas se mueren por el calor. Ya estamos experimentando esto. Se ve muy leve, pero es lo que finalmente va a pasar. Y vamos a leer una porcioncita de la palabra que es Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Y eso nos va a ayudar a entender cómo va a ser el final de la tierra. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La Biblia lo dice todo. ¿Cuál va a ser el fin de la tierra? Todo va a ser quemado.
la vida se va a extinguir completamente. ¿Sí? ¿Y en qué tiempo va a ser eso? Cuando venga el Señor. Eso va a pasar cuando venga el Señor. No va a ser millones de años más adelante como lo dicen los científicos. La Biblia lo dice. Sí, puntualmente ahí está la palabra de Dios. Y ahí podemos determinar y saber qué va a pasar y cómo va a ser. Pero hay algo muy importante, y es que dice en esta porción de la palabra: mas mis palabras no pasarán. Es decir, que la palabra del Señor va a permanecer para siempre, aunque la tierra se acabe, aunque todo se queme. Y nuestra condición es espiritual. Nuestro futuro en la tierra realmente es espiritual, porque no vamos a tener más donde vivir. Es decir, si la tierra se acaba, entonces ¿en qué planeta vamos a poder vivir? Sencillamente concluimos de que nosotros vamos a estar en una condición del Señor espiritual, porque físicamente ya no vamos a poder vivir. ¿Sí? Por eso es que la misma palabra nos enseña que vamos a tener un cuerpo glorioso, porque un cuerpo glorioso va a poder resistir cualquier cosa, va a poder resistir el que el sol inunde y queme toda la tierra. No va a haber ningún problema. Por eso es que Dios nos va a mudar a una condición diferente. Por eso es que es tan importante el estudio de la palabra, porque si la palabra va a permanecer para siempre, esa va a ser nuestra base en la vida eterna. Nosotros vamos a poder vivir la palabra con el Señor. Por eso es que constantemente nosotros tenemos que estar estudiando la palabra de Dios, porque esa palabra es la que permanece para siempre. Esa es la que trae la vida espiritual para cada uno de nosotros. Y algo muy importante para que lo pongan ahí en su taller: la palabra de Dios es plenitud eterna. Plenitud eterna. Cuando hablamos de plenitud, es la máxima perfección. Es decir, que la palabra de Dios es la máxima perfección divina para cada uno de nosotros. Si alguien desea mejorar en su vida, lea, estudie, medite, practique y viva la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la clave. La clave para nosotros es el estudio dedicado y consagrado de las Escrituras, porque finalmente eso es lo que nosotros vamos a vivir. La palabra de Dios es la que va a permanecer, y si es la que permanece, es la que nosotros tenemos que vivir, la que nosotros tenemos que memorizar, la que nosotros tenemos que atesorar en nuestros corazones. Eso es la palabra de Dios. Y el segundo principio y característica de Dios que permanece para siempre es su misericordia. Su misericordia permanece para siempre. Y eso lo vamos a encontrar en el Salmo 136. Cuando ustedes leen el libro de Salmos, se van a encontrar en todo este salmo que el Señor describe la creación de la tierra, del universo, de las estrellas. Y el Señor en cada uno de los versículos afirma en la palabra de Dios que su misericordia permanece para siempre. Y vamos a leer Salmos 136, 1.
Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adorar al Señor, alabar al Señor, porque la palabra dice que para siempre es su misericordia. Y cuando nos devolvemos un poco, vamos a devolvernos. Y hablamos del orden y del desorden. El ser humano, a través del pecado, pasó del orden al desorden. Porque es que inicialmente en el diseño original de Dios, el ser humano era inmortal. Al ser humano no le aplicaba la entropía de ninguna manera. Estaba en el orden perfecto y divino de Dios. Pero en ese atributo tan importante del Señor, el Señor tuvo misericordia. Cuando nosotros pasamos al desorden, fue necesario que el Señor perdonara a la humanidad. Y cuando nosotros exploramos un poquito y analizamos esa definición de lo que significa misericordia, es sentir compasión por la miseria de otro. Es decir, que el Señor sintió compasión por la miseria de la humanidad, por la miseria de cada uno de nosotros. Por eso es que su misericordia es para siempre. Y Él determinó, yo hice al ser humano, pero yo no lo puedo destruir. Yo lo voy a llevar a una condición de pronto diferente, a una dimensión, a esta que conocemos, de espacio, tiempo, una dimensión material. Y aquí estamos. Pero al mismo tiempo Dios tenía un plan para cada uno de nosotros, un plan de salvación. Y en ese plan de salvación el Señor contemplaba el perdón para la humanidad. Y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Y al mismo tiempo pensó, mi misericordia es tan grande que no solamente va a alcanzar el perdón de pecados de la humanidad. Mi misericordia es tan grande que yo voy a permitir que aunque el ser humano se equivocó, falló, pecó y se ha rebelado contra Dios, Él quiere que cada uno de nosotros podamos compartir con Él por la eternidad. Él tiene una morada para cada uno de nosotros. Mire qué especial eso. Él nos quiere volver a llevar a esa condición de estar en esa gloria con el Señor. Ese es el futuro de nosotros. Ese es el verdadero futuro. Todo esto aquí se va a acabar, se va a quemar, se va a destruir, se va a consumir, lo dice la palabra de Dios. Pero nosotros no vamos a ser destruidos. Nosotros vamos a estar en una condición de eternidad, en una condición en la cual vamos a poder experimentar la gloria de Dios por toda la eternidad. Eso es algo maravilloso y merece un aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El tercer principio, vamos a adelantarnos nuevamente. Tercer principio, que va a permanecer para siempre. Dice la palabra de Dios, el amor nunca se acabará. Y antes de que pasemos a este tercer principio, ahí en su taller vamos a
llenar esa frasecita. Dice, misericordia es el proceso del perdón. Misericordia es el proceso del perdón. ¿Sí? La palabra es plenitud. Misericordia es perdón. Y este tercer principio nos habla del amor. El amor nunca se acabará. Y vamos a leer 1 Corintios 13:8. Dice así, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Otra porción de la palabra que nos dice que todo se va a acabar. Se van a acabar las lenguas físicas, porque es que en nuestro lenguaje, en esa plenitud y en esa gloria con el Señor, va a ser espiritual, va a ser algo distinto, va a ser una comunicación diferente. Pero vamos a vivir en el amor. Por eso dice la palabra que el amor permanece para siempre y por eso tenemos que empezar a practicarlo. Desde aquí el Señor quiere que lo practiquemos, que nosotros podamos sentir misericordia, segundo principio, y amor por los demás. Cuando sentimos misericordia por los demás, vamos a poder también perdonar, así como Dios nos perdonó. Cuando sentimos amor por los demás, es porque estamos proyectando ese amor de Dios hacia nosotros y se lo estamos dando a las demás personas. Y ese va a ser nuestro futuro. Por eso es que tenemos que aprender a vivir en amor, porque es que la eternidad va a ser vivir en el amor con Dios, porque permanece para siempre. Dice la palabra de Dios que el amor nunca se acabará. Y saben una cosa, algo muy especial, y es que el Señor nos ama tanto a nosotros que Él trajo a su Hijo Jesucristo, el pan de vida, lo introdujo en esta dimensión. Su propio Hijo. Él tuvo que experimentar lo que un ser humano experimenta aquí en la tierra, porque Él fue un ser humano. Él experimentó hambre, sed, y todo eso lo vemos en la palabra de Dios. Y lo hemos estudiado a Él, al Señor, a Jesús, como hombre. Decir, lo trajo aquí, lo trajo a esta dimensión. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Pero ¿saben una cosa? El Señor murió por cada uno de nosotros. Él fue crucificado. Pero Él demostró su dominio y poderío sobre su propia creación. Porque la ley de la entropía no aplicó para Él. Cuando Él murió, su cuerpo permaneció durante 3 días sin ningún tipo de descomposición. No aplicó ninguna ley de la termodinámica para Él. Y vamos a leer, para que podamos entender esto mejor, el libro de Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Libro de Salmos 16:10.
O sea, sencillamente Jesucristo, aunque bajó al Seol, aunque bajó al infierno, Él como tal finalmente era el Señor, tenía dominio de todo. Y Él fue y nos rescató del Seol, nos rescató de la muerte para traernos a la vida eterna con Él. Muy, 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 muy especial eso. El poder entender que Jesús tenía un cuerpo incorruptible, que Jesús resucitó y pasó de una vez a tener un cuerpo glorioso y poder ser para nosotros ese testimonio y poder decirnos y enseñarnos que ese va a ser nuestro futuro, que así como Él resucitó, todos nosotros también en determinado momento resucitaremos. Si alcanzamos a morir antes de que el Señor venga, nosotros vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo glorioso, así como el Señor. Entonces, son cosas demasiado especiales que nos ilustra la palabra de Dios y que nos dice que ese amor de parte de Dios es un amor eterno, es un amor que permanece para siempre. Que Cristo vino a dar su vida por amor a nosotros, porque Él quiere compartir su gloria con nosotros. Él quiere vivir con nosotros. Él nos quiere amar por la eternidad. Pero desde aquí nosotros tenemos que aprender de parte del Señor a vivir estos principios. Y podemos concluir ahí en este tercer principio, que el amor nos permite compartir la vida eterna con Dios. Y vamos a concluir esta palabra entendiendo estos tres principios, cómo funcionan en un proceso más, digamos, interactivo, ¿cierto? Y vamos a ver cómo esa palabra de Dios nos trae la plenitud, nos trae la perfección. Pero a su vez, cuando nosotros empezamos a estudiar, a comprender la palabra de Dios, nos damos cuenta de que nosotros debemos empezar a practicar la misericordia. Y nos damos cuenta de que Dios tuvo misericordia con nosotros y que nosotros tenemos que tener también misericordia. Y entonces empiezan a funcionar a nosotros esos principios bíblicos también tan importantes como es la paciencia, la tolerancia, la mansedumbre, el dominio propio, para poder comprender y entender a los demás, poder perdonarlos en determinado momento cuando nos ofenden, así como Dios nos perdonó. Pero en ese orden divino y en ese ciclo vamos a encontrar el amor, y que ese amor nos conduce definitivamente a la vida eterna, porque es que esa vida eterna va a ser en amor. Y así nosotros vivimos este ciclo, vamos a la palabra de Dios, encontramos esa plenitud, vamos a la misericordia y perdonamos hasta 70 veces 7. Y todos los días nos ofenden, y todos los días nos sacan las rabias en el trabajo, los clientes, ¿cierto? Pero los amamos y los perdonamos, y entonces volvemos a la palabra de Dios y aprendemos un nuevo principio y decimos, no, quizás yo no estoy viviendo esto que dice la palabra de Dios, yo necesito
mejorar en esto y entonces le pido al Señor que tenga esa misericordia conmigo y que me perdone y así estamos en ese ciclo permanente en nuestra vida cristiana con el Señor. Muy bien, eso es lo que el Señor tenía hoy para cada uno de nosotros. Vamos entonces a orar.